tengo el gusto de estar con el doctor Enrique Boloña. Ustedes saben que pues él está con nosotros. Tenerlo es un poquito complicado porque tiene sus días muy ocupados, pero el doctor Boloña, que ha cambiado de lentes, pues él es clínico intensivista y vamos a tratar este tema de cómo reducir el riesgo de sufrir una hemorragia cerebral. Doctor, a propósito, yo no sé si usted sabe, pero Aladino, el rey de la rocola, un personaje tan querido para todo el Ecuador, cantante de tanto tiempo, un hombre tan sano, de repente hemorragia cerebral, está entubado, está en UCI, está complicado, hay gente que dice que tiene la mitad del cuerpo pues un poquito complicado, no sabemos porque todo son especulaciones. Más allá de lo que le pase a Aladino, que a todos nos duele en el corazón, obviamente, queremos saber qué es una hemorragia, lo que ha pasado a él, lo que supuestamente le habría pasado a él, porque no tenemos un informe médico pues fidedigno, porque ustedes son muy reservados en eso. Queremos saber qué es una hemorragia cerebral, cómo se da y cómo evitarla. Bienvenido, doctor Boloña. Muchas gracias por la invitación. Siempre a la orden para ustedes. Gracias, Sí, doctor. este es un tema de una prioridad e importancia tremenda. Ajá. Vámonos un poquito más atrás y entender que los accidentes cerebrovasculares, que es el término que usamos para englobar estas dos patologías que ocurren en el cerebro, tanto un infarto, que es cuando se tapa una arteria y no le llega sangre a un territorio del cerebro, o cuando se rompe una arteria y sangra y asimismo se interfiere el riego normal del cerebro. Las enfermedades cerebrovasculares son la tercera o cuarta causa de mortalidad más común en el Ecuador y la quinta en el mundo. En Ecuador es particularmente alta la incidencia de este tipo de problemas, a veces hasta en adultos relativamente jóvenes y a veces, como usted lo dice, sin mayores enfermedades. Entonces, tenemos estas dos grandes categorías. El que tiene y la gente a veces usa el término derrame como un término que es lo mismo y lo confunden para describir estos eventos súbitos que ocurren a nivel cerebral, sea porque se tapó una arteria o sea porque sangró algo. Si nos vamos específicamente a los sangrados, hay distintos tipos de sangrados en la caja cerebral, en la bóveda del cerebro, donde está el cerebro, ¿no? Tenemos sangrados hacia la parte de afuera. Hay sangrados que se ocurren, por ejemplo, comúnmente por traumas, por accidentes de tránsito o caídas, en el cual la sangre no está en el parénquima del cerebro, por decir así, perdón el término, en la carne del Adentro. cerebro, Ok, sino afuera. ok. Pero al estar el cerebro en una cavidad rígida, que es la cavidad ósea que tenemos aquí arriba, Ajá. no permite que se inflame, comprime todo y puede ser altamente letal. Inclusive un sangrado fuera del cerebro puede ser muy grave, al menos de que hagamos una medida quirúrgica para resolver esa obstrucción que está generando presión sobre el cerebro y aumentando la presión intracraneal. Luego hay sangrados que ocurren adentro del cerebro y ahí es cuando se rompen, por ejemplo, vasos sanguíneos comúnmente por hipertensión. La causa más común en nuestro país y en el mundo es hipertensión arterial no controlada. Entonces, se estima que entre 30 y 40% de la población es hipertensa hoy por los malos hábitos que llevamos de comida, de poco ejercicio, dieta, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No sabes que eres hipertenso, haces una crisis hipertensiva, se rompe una de estas arterias o venas a nivel cerebral y sangran y acumulan sangre en el cerebro. Ok. Ahora, le pregunto, doctor, ¿este tipo de eventos se da por algún estrés o simplemente por hipertensión o porque las O arterias sea, están con sí, hay mucho... múltiples causas, hay múltiples causas. Por ejemplo, te puede pasar a alguien con una presión arterial normal y que no tenga ningún tipo de estrés, simplemente, obviamente, al tener un accidente de tránsito y seguir un trauma tan severo Claro. puede Ok. sangrar. Y luego hay gente que es hipertensa y no lo sabe y que frente a una situación de estrés que generalmente te va a subir la presión de manera natural, sube a niveles ya que no son compatibles con la vida y se rompe una arteria. Claro, Puede pero pasar que tiene que haber, digamos, un cuerpo cavernoso que esté malo para que simplemente un estrés te pueda cuerpo desenvolver cavernoso. esto. No, no sé si hubiera usado ese término. Ahí estábamos hablando de otro tipo de problemas, que lo dejamos para otra charla o para mis compañeros urólogos. Usted Pero me entiende, sí, no, no usted le me entiendo entiende lo que lo me que está le quiero diciendo. decir. A Usted me eso entiende iba. lo que quiero decir. Sí, Ajá. sí, sí, que De me pongo esa cabeza nervioso. estoy hablando, de esa cabeza estoy hablando, de la de Correcto, arriba. no, a donde voy es cuando efectivamente alguien tiene una predisposición, por ejemplo, porque Ajá. nació con un aneurisma, que es Ya. una dilatación en la arteria, es como un chibolito que se le sale la arteria, y esa arteria con el tiempo se ha ido dilatando más, y ahora se te sube la presión, es mucho más propensa a romperse. Hay unas Ya. cosas que se llaman malformaciones arteriovenosas, en las que se hace como un ovillo de vasos sanguíneos. Uno nace con eso, y no Ok. sabe, y en un momento pueden sangrar.
y te puede pasar. Entonces, hipertensos con estas predisposiciones, malformaciones congénitas que uno nace y se van desarrollando en el tiempo, pueden ser más propensos a sangrar. Entonces, sí, una situación de estrés, una situación de que se sube la presión arterial Me por lo lo que sea, desata. ejercicio extremo lo puede desatar. Ejercicio extremo, lo que le pasa a los futbolistas, ¿no? Le pasa a los futbolistas, le pasa a los... Es una de las causas de muerte súbita más Es que comunes después de las cosas cardíacas, ¿no? Por ejemplo, hay un tipo... ese término que usted utilizó me llamó la atención, súbito. Muerte Realmente súbita es un término, un diagnóstico médico, es cuando ajá, tu corazón cesa de latir y deja de respirar de un manera momento. súbita, pero Ok, las causas pueden ser variables. A mí se me puede romper un aneurisma cerebral en este momento y dejaré de respirar y mi corazón dejará de latir. Pero también ok. puedo hacerlo porque tengo una arritmia en el corazón o porque se me tapó una arteria y esa arteria desencadenó que tengo una arritmia mala o porque me intoxiqué con alguna medicación o con una droga. Hay Ya. múltiples causas de acabar en este punto final que se llama muerte súbita. ¿Qué pasa con el colesterol? ¿Influye en los derrames cerebrales? Tremendamente, el acúmulo de aterosclerosis en las arterias, y cuando hablamos de aterosclerosis siempre nos preocupamos, o sea, los cardiólogos han logrado generar mucho conocimiento y mucho precaución de parte de los pacientes. La gente siempre se preocupa del corazón. A mí siempre me llama la atención cuando ustedes me invitaron a hablar de este tema. Ajá. Dije, es increíble, es verdad, ¿no? Cómo los cardiólogos han logrado que si a la persona le duele el pecho, ese paciente que le duele el pecho no se queda en casa. Ese paciente va a la emergencia, a veces llegan a la emergencia, eruptan y se les alivió el dolor en el pecho y se acabó el problema. Y era una molestia digestiva. Pero la gente sabe, me duele el pecho, esto puede ser serio. Sin embargo, a veces me llegan pacientes a la emergencia con síntomas neurológicos como, por ejemplo, sí, tiene 24 horas que se le parte la cabeza, un dolor de cabeza que inicia de manera brusca, de la nada, en alguien que no tiene dolores de cabeza normalmente, es un signo de alarma. Un paciente Wow, que de repente comienza a tener trastornos en el habla y que de wow. manera súbita o que está actuando está como confundido. Eso es una emergencia médica que si llegas temprano podemos actuar y que si llegas 12 o 24 horas después probablemente no podamos hacer mucho al respecto porque el daño ya va a estar establecido. Es Pero increíble, a también, veces llega la gente, no puede mover un lado del cuerpo. ¿Desde cuándo? No, empezó ayer de noche y deciden venir a las 12 o 14 horas después. Es muy tarde. Pero ¿cómo han logrado los cardiólogos crear eso? Y eso se está haciendo a nivel mundial, crear más conciencia de estos síntomas neurológicos que son de emergencia. Y así como se vende la idea de tiempo es miocardio, decimos, tiempo y miocardio, el músculo del corazón. Si no hago rápido, el músculo del corazón se muere. Igual pasa a nivel cerebral, mucho más importante a veces todavía, porque las secuelas pueden ser mucho más graves. claro, pero doctor, pero lo que pasa es que es mucho más confundible, porque un dolor de cabeza le puede pasar a cualquiera y el síntoma Correcto. del dolor de pecho como que no pasa tanto, ¿no? Sí, sí, no, 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 sí pasa. El dolor de cabeza le puede pasar a cualquiera, pero por eso hago mucho énfasis en estas características del dolor de cabeza. Los americanos usan la palabra thunderclap. Dice, es un dolor de cabeza que yo estoy perfecto un minuto y de repente, ¡pum! ¡Ay! Uf, Un dolor de cabeza que aparece de manera brusca, súbita. Eso es de alarma. Alguien que no ha sufrido dolores de cabeza. Por supuesto que alguien que es migrañoso y reconoce su tipo de dolor de cabeza, no se va a alarmar y acabar en una emergencia cuando tenga dolor de cabeza, pero alguien que no ha tenido dolores de cabeza y de repente en un esfuerzo, haciendo ejercicio, estornudando a veces, ya. puede ser suficiente aumento de la presión intracraneal para que se rompa un vaso sanguíneo de estos que tenían a lo mejor alguna condición. Y no tiene ningún lugar en el cerebro específico porque depende de dónde esté el vaso sanguíneo, ¿cierto? Exacto, entonces eso es lo que le explicaba. Primero hablamos de estos sangrados que lo conocemos como sangrados cerebrales, pero no intracerebrales, sino Ya, afuera. Están ya. pegaditos a estas coberturas que tienen el cerebro. Entonces le decimos un hematoma subdural, está debajo de la dura madre, que es una de las capas. Le decimos un hematoma epidural, arriba de la dura madre. Y según Ya. eso el tratamiento va a ser distinto y las consecuencias, por supuesto, son distintas. Pero también existen sangrados subaracnoides, esos son mucho más cercanos, están realmente ya en la pía madre, ya encima de la parte del cerebro, y esos son Ya. tremendamente graves. Esos son una de las causas más comunes que tenemos de visitas en la emergencia de pacientes que pierden súbitamente el estado de conciencia porque se ha roto un aneurisma y tienen esto que se llama hemorragia subaracnoide. Hasta un tercio de estos pacientes no llegan a la emergencia. Son ¿Por pacientes qué? que mueren súbitamente en la casa. Se rompió y no hay mucho que hacer. Algunos tienen la suerte de poder llegar y recuperarse completamente y otros tienen
ciertas consecuencias o ciertos Claro. déficits, pero logran recuperarse y seguir vivos, ¿no? Ok, entonces más o menos para educación a la población, que es lo que nosotros hacemos acá. Importante dolores de cabeza súbitos, importante falta de concentración, importante problemas en el habla de un momento a otro. Excelente. ¿Algún otro? Déficit de algún brazo. De repente no puedo levantar un brazo. Depende del lado. A veces no se te afecta el habla y no puedes mover una parte del cuerpo. Por ejemplo, los derechos tenemos el hemisferio dominante del lado izquierdo. Entonces, el habla, si mi evento ocurrió del lado derecho, a lo mejor estoy hablando perfecto, simplemente no puedo mover un brazo. Entonces, hay ciertas mnemotecnias que se usan para la población y se les dice, hay una sigla en inglés que le dicen FAST, face, la segunda habla, el speech es el habla, la segunda letra no me acuerdo en este momento, pero habla de buscar estos signos Ujú. de que algo está raro. Entonces, alteración del sensorio, es decir, no Ajá, estás igual de despierto, no estás alerta, estás confundido. El ajá. habla cambió, no puedo mover un brazo, incoordinación, trastornos de la visión, dolor de cabeza brusco. Eso es de alarma. Vayan a su Claro. médico porque te pueden a lo mejor salvar la vida y quedar con muy pocas consecuencias versus quedar muy seculado o hasta perder la vida. ¿Te puede dar un microderrame, así como un microinfarto que a veces ni siquiera lo sienten? Sí, sí, hay una condición que se llaman ataques isquémicos transitorios. TIAs le dicen en inglés. Y estos ataques isquémicos transitorios es una pequeña arteria que le está dando riego a una zona pequeña del cerebro que se tapó por un trombo, un coágulo, y Ujú. ese trombito, de repente tu cuerpo tuvo la capacidad de disolverlo. Ok, El paciente tiene los síntomas, de repente se le cayó la cara, de repente no puede hablar y de repente cuando lo estás llevando al hospital comienza a hablar perfecto y se recupera. ya. Ese paciente tuvo un ataque isquémico transitorio, tuvo la suerte de que se le destapó esa arteria y no progresó más. Obviamente vienen investigaciones a preguntarse por qué y luego tratamientos para evitar que esto vuelva a pasar. Ya, ok. Pero eso no es normalmente un virus cuando se te vira la cara, porque se habla No, siempre. eso es uno de los diagnósticos diferenciales, decimos en medicina. Esa es una de las cosas que tengo que considerar. Y ahí Ya, viene un dato muy importante que a lo mejor no es tan importante para la población civil, pero sí para los estudiantes de medicina, ¿no? Te va a llegar un paciente que de repente tenga una cara paralizada. La ajá, diferencia entre si el problema es por un virus y se afectó un nervio periférico, decimos, o si el problema está en el cerebro, un problema más central, le decimos, es que si se afecta o no el ojo. ya, El ojo. En el paciente que tiene parálisis facial por un virus, se te afecta el ojo. No puedes pestañear, no puedes elevar la ceja. Un lado lo mueve bien y el otro no lo mueve. Le pides que cierre el ojo, no lo puede cerrar. A con el diferencia de cuando virus. es central, eso es con el virus. Ok, Y cuando es central, cuando es por un sangrado o por un infarto pequeño o lo que sea, ese paciente, esta parte de la cara la mueve perfecta. El ojo puede cerrarlo, abrirlo, levantar la ceja. Simplemente la parálisis está acá. ok, ok, Entonces, cuando ves que el ojo está afectado, yo me quedo feliz, porque yo ya, estoy lidiando con un problema viral, vamos a tratarlo, ya. cortisona, antivirales, y tienes un muy buen chance de que el paciente se recupere prácticamente completamente, muchos completamente. Cuando el Yo creo, problema es central, el ojo ajá. no se afecta, y ahí me voy a preocupar mucho más de un problema a nivel del cerebro. Yo creo que la población, todos deberíamos aprender, doctor, obviamente cultura de salud. Y me encantaría que usted nos pueda, digamos que enseñar rápidamente y de una manera coloquial, para que lo podamos entender todos, cuál es la diferencia entre derrame, isquemia, que se rompe la vena. Es lo mismo en realidad. No, no es lo mismo, por eso partía con esto. Decimos, arrancamos la conversación con ese tema. Es decir, hay este Sí, término que llamamos accidente cerebrovascular, que engloba dos tipos de un procesos. ACV, que le Un dicen los ACV, médicos ACV. accidente, Ya. tuvo un ACV, un stroke, tuvo un ictus, tuvo un derrame, dice la población. Todos están hablando de que hubo un evento súbito a nivel del cerebro. Hay dos Ya, tipos, dos causas grandes. Cuando se ya, tapó una arteria, eso es un trombo, un coágulo, un émbolo, decimos, y ya, cuando se rompió una arteria y sangró. Entonces, o tengo un sangrado o tengo una zona en la tomografía que me dice aquí no le llegó sangre suficiente al ya. cerebro y el Ok. cerebro se está infartando. La consecuencia es la misma. A ese cerebro, a esa porción del cerebro, no le llegó buen riego. O porque se Ya. tapó la arteria, la cañería que lleva sangre, o porque se rompió esa cañería. No le está llegando y va a tener la misma consecuencia. El manejo es muy distinto. Porque si el Ya. problema es que está Sí. tapado, tengo que anticoagular y ver formas de romper ese coágulo versus lo contrario. Si algo sangró y Claro. le doy un anticoagulante, pues no lo voy a ayudar a mi paciente, se va a perjudicar mucho.
¿Y la isquemia? ¿Esto pertenece a cuál de los Isquemia dos? es un término médico que lo que dice es a esa zona no le está llegando sangre. Ok, ok. Es un paso Como antes otro. del infarto. No le Ok, está llegando sangre, es como un pre antes de que se dañe y acabe en un infarto. Cuando ya es ok. infarto es que esa zona del cerebro se murió, se dañó. Y lo ¿Y a mismo los, hablamos a nivel y a los- cerebral, a nivel coronario. y a los hipertensos qué les da más? ¿La isquemia o el ACV o el derrame cerebral? O sea, los dos son ACV, recuerden. Les puede pasar a los hipertensos las dos Sí, cosas. es Se puede verdad, porque son romper o se accidentes puede tapar. cerebrovasculares. Ok, Así sí. es. Pero ¿qué les da más? ¿El que la arteria Los se dos son tapone o que se tremendamente les comunes. Los rompa? dos, si yo tengo que escoger un factor de riesgo, es la hipertensión no controlada. Ese es el factor de riesgo más Más común, pero grande. para ambos procesos. Ruptura, o sea, hemorragia o se tapó un trombo. Da lo Ya. mismo. El hipertenso es el más propenso a esas dos cosas. Obviamente, aterosclerosis también va dañando los vasos sanguíneos y el mecanismo es similar, el final es distinto. ¿Se tapó o se rompió? E ir a Quito, doctor, ir a las alturas, eso hay gente que dice, bueno, yo no puedo ir a Quito porque soy hipertensa. ¿Eso tiene algún tipo de fundamento? Parcialmente, sí, sí es verdad que el ir a la altura para algunos pacientes mayores, una prueba de esfuerzo. Estás Ya. llevándolo a un lugar donde hay menos tensión de oxígeno ambiental y eso lo sientes, lo sentimos hasta los más jóvenes cuando vamos a Quito. Por supuesto que en Quito vive gente hipertensa. Entonces, Claro, ¿y cómo hacen ellos? Están pero está tratados y no pasa nada. acostumbrado, pero está Un hiper, acostumbrado, pues. No Correcto, hay pero cambio. un hipertenso bien controlado no tendría por qué no poder ir a la sierra. Hay pacientes que tienen un corazón mucho más débil o tienen una afectación pulmonar y que obviamente está acostumbrado a vivir a nivel del mar. Los cambia a 2.800 metros y no es una buena idea. Se puede subir la presión, puede romperse algo, puede no llegarle suficiente arriba al corazón, tener problemas cardíacos. Hay situaciones y situaciones, eso es muy individualizado. Hay que hablar de qué paciente para poder dar una recomendación. Ok, pregunta del público, Elias Álvarez, Tomalá, hola Mariela, qué buen tema, pero nos interesa saber cómo evitar una subida de la presión. Primero tienes que saber si eres hipertenso o no, y por eso la hipertensión le decimos el asesino silencioso. Hay muchas personas que piensan, por ejemplo, es que no tengo ningún síntoma. La hipertensión, contrario a lo que uno pensaría, no da muchos síntomas. Efectivamente, si se te dispara la presión a 180 o 200, te va a doler la cabeza y te van a zumbar los oídos, pero la mayoría de personas no sienten nada cuando está la presión un poquito elevada. Y ese poquito elevada a lo largo de muchos años te puede tener consecuencias muy importantes. Por ejemplo, hay un estudio súper interesante. Ustedes han oído lo que es un holter de presión, este aparatito que te ponen en el brazo y te está tomando Ya, la presión constantemente, 24 horas al día. Está chequeándola cada 15 minutos. ¿Ya? Entonces, ya, muchos cardiólogos usan esto como un método de diagnóstico, porque a veces tú puedes ir a mi consultorio y pueden pasar las dos cosas, que se pone un poco nerviosa Mariela y se le sube la presión, como el claro, doctor claro. Boloña, o puede pasar pacientes que vienen al doctor y se tranquilizan y están muy cómodos y el día de la Difícil. consulta. El síndrome del mandil blanco. Cuando Sí, vemos a un pero doctor, se nos sube la no, presión. no crea, hay gente mayor que se sienten mal y vienen al doctor y si te tienen confianza, me dice, ya me curé, ya me Ah, siento mejor, me siento segura y es verdad. se regulariza. Hay otros que no, efectivamente, hay ese síndrome de la bata blanca, pasa, pero no puedo juzgar a una persona por una medición de presión. En cambio, este Claro. golpe te está midiendo constantemente. Entonces, hay estudios en los que les dices al paciente, usted le están tomando la presión cada rato, pero usted no sabe el número no lo ve el paciente. Pero si le duele la cabeza o usted tiene síntomas de dolor, de que lo que usted cree es presión alta, apúntelos y diga, a las 12:30 tuve dolor de cabeza, a las 3 de la tarde tuve dolor de cabeza. Ok. A ver si hay una correlación con el número que en verdad tenías en ese momento. No hay ninguna correlación. O sea, no es una buena forma. Decir no tengo síntomas, lo que estoy diciendo es no excluye que a lo mejor eres hipertenso. Por eso tomarse bueno, lo ideal sería ir a tu médico una vez al año, si tienes antecedentes de familiar, a lo mejor, pero también puedes hacerlo en casa. Puedes chequearte la Ok. presión o puedes pasar por una farmacia y Claro. tener la costumbre de chequearme la presión y si constantemente la encuentro elevada, pues quizás sí debo ir a un médico para estar medicado y no permitir esos cambios bruscos de la presión. ¿La pastillita de la presión previene totalmente la hipertensión? Claro, la controla y la Total. previene de ahí en adelante. Sí, funciona muy Sí. bien. Ok. Ojo, algunos pacientes requieren 4 medicaciones. O sea, Ya, hay que ir jugando, hay que ir encontrando la dosis correcta para cada paciente. Pacientes se ya. controlan con una dosis pequeña de una droga. Hay pacientes que requieren 3 o 4 drogas distintas. Hay que ir jugando y encontrando la dosis correcta para cada paciente.
Pero sí sabe que aquí lo que dice Elías Álvarez es importante. ¿Cómo evitar una subida de presión? Es que hay gente que incluso Si con está pastillita medicado, va a estar se le sube controlado. la presión. Está Es mal que controlado. Está mal mal control. controlado. Está mal controlado. Y eso es, Pero, por de nuevo, hay ejemplo, pacientes que, en la radio está Sandra, que es hipertensa, ¿no? Y cuando era la época del terremoto en el 2016 se le subía la presión a cada rato. sí, Cuando había un entonces, movimiento y telúrico. ojo, a nosotros nos cambia la presión, por ejemplo. Digamos que usted ahorita tiene una presión de 115/70, está perfecta su presión. Ya, Y usted sale de aquí y se va al gimnasio y se trepa en una ya. caminadora y anda 7 millas por hora durante 20 minutos. Su presión se va a subir a 150, Ok. 160. Eso es normal, es fisiológico, no pasa nada. No va a pasar nada con esos cambios pequeños. Estamos hablando de cambios mucho más bruscos. Subir Ok. a 180, 190, 200, se llaman urgencias hipertensivas. Puede haber consecuencias más serias. Entonces, Ok. un paciente, ¿y por qué no se le subió más a Sandra? Porque justamente el medicamento a lo mejor no fue suficiente para controlar esa descarga de adrenalina que tenía en ese momento, pero no la dejó subirse más allá, no la dejó llegar a zonas de peligro. Entonces, igual está haciendo su trabajo. Ok, perfecto. Malenita Herrera, excelente el tema, muy instructivo. Gracias, Marita, todos tus pruebas son muy buenos, tan bella. Bueno, pero en todo caso, mi querido doctor, yo creo que hemos llegado a una buena conclusión, que hay que tomarse la pastilla de la presión, hay que hacer ejercicio. Oiga, es que es lo mismo de siempre. Haga ejercicio y coma bien. ¿Ah? Ya lo dijo Hipócrates hace 1500 años, ya lo hemos hablado. Pero Así es es. increíble cómo es casi, casi que repetitivo y no lo terminamos de entender. Por eso no me Sí. canso de tener estos temas, doctor. Sí, así es así. El ser humano es un ente complejo, complejo de entender a veces nuestros comportamientos, pero sí, es así. Hay que llevar un balance, hay que llevar también el COVID y las tantas enfermedades que uno ve alrededor de ustedes, de nosotros, te hace pensar que también hay que disfrutar la vida, también hay que aprovechar la familia, también hay que viajar, también hay que comer, pero hay que hacerlo con moderación todo. Con responsabilidad. Doctor, esta sí es la pregunta final. Una persona que ya le ha dado un ACV, o sea, un accidente cerebrovascular, como es el caso de Ladino, que no estamos hablando de él, ojo, Sí. y que supuestamente podría tener una parte paralizada, no lo sabemos con certeza, ¿qué tanta posibilidad de recuperación tendría para tener una vida normal y volver a los escenarios? No hablemos de Ladino, hablemos de un Claro, supuesto. correcto. No, no, y hablando de un supuesto, si ya hay un déficit motor, decimos, ya hay una parte del cuerpo que no, esto ya tenía algún tiempo de evolución, entonces seguramente tenía por lo menos 6 o 8 horas, hay que ver si es que eso se pudo hacer algo para intervenir y cambiar la historia natural, es decir, ya que esa zona no le llegue más riesgo, si lograron restituir el flujo, si fue una arteria tapada, si fue un sangrado, a veces es más difícil porque logras prevenir un resangrado, pero ya el daño está causado. Muchos Ya, pacientes neurológicos recuperan por lo menos parcialmente la función. Decimos que tiene que pasar por lo menos 2 años hasta ver cuánto realmente ese paciente logra recuperarse. O sea, que hay pacientes que salen muy secuelados, es decir, con un déficit importante, y de repente con el tiempo lo comienzan ya a poder pararse, comienzan a poder, a lo mejor no caminar, pero con una ayuda de un bastón y luego la mano mejora. O sea, sí hay pacientes que van mejorando en el tiempo, habrá que esperar. y una persona que ha tenido estos accidentes cerebrovasculares, ¿se lo entuba? O sea, hay que entubarlo, hay que Claro, reanimarlo, son cuando procedimientos que se sí, hacen. ocurre y toca, porque ¿cuál es el problema? Que esta sangre que se acumuló, digamos que fue un evento que sangró, me imagino, aumenta la presión en esta cavidad que es el cráneo y no tiene el cerebro. Si yo me golpeo en el brazo y se me hincha la piel cede, pero el cerebro no tiene para dónde irse. Entonces comienza a empujar todo hacia abajo y se bloquean centros que controlan la respiración. Entonces el Ya, paciente comienza a deteriorarse, no puede respirar, no maneja bien las secreciones, puede aspirar, se pueden ir secreciones al pulmón, entonces ya. hay que intubarlos, hay que dormirlos, porque así bajas el consumo de oxígeno hasta que solucionas, lo operas y lo demás. Conforme pasen los días irán viendo si lo pueden ir despertando y luego podrán, esperemos poder sacar el tubo que está conectado al ventilador y lo está ayudando a respirar. Doctor, las bacterias que hay dentro intrahospitalarias cada día son más controladas. Más controladas, es lo Ujú. contrario, cada vez son más difíciles de controlar. ¿Sí? Cada vez tenemos más cuidados, cada vez estamos más tratando de prevenir infecciones de todo tipo que ocurren en terapia intensiva por los catéteres, por las ondas, infecciones relacionadas con los tubos. Imagínate, tú tienes un tubo que está pasando directamente del ambiente a los pulmones, es muy Claro. fácil que el paciente se pueda
contaminar. Sin embargo, las bacterias son cada vez más difíciles y más complejas. Creo que alguna vez lo hablamos. Sí. Yo les hablaba, hoy por hoy, en el primer mundo, las 2 o 3 causas más comunes de muerte son problemas cardiovasculares, cáncer, problemas de ACV. Se estima que para el 2050, o sea, en 27 años, la causa número 1 de muerte a nivel mundial va a ser relacionada con resistencia de las bacterias a los antibióticos. Wow. Entonces, esto es sumamente serio, por eso estamos tratando de cuidar los antibióticos, no los abusen, no los tomen si no los necesiten. En los hospitales tratar de limitarlos, al menos de que sean absolutamente necesarios para no generar resistencia bacteriana, que va a ser un problema muy importante en los próximos 10 y 15 años.